darte la bienvenida, Jacinto, a este espacio de Eolution, de EO for Good. Es un placer tenerte con nosotros. Pues para mí también es un placer estar con vosotros, no cabe duda, ¿eh? Y que divulguéis todo este tipo de trabajos. O sea, que fenomenal. Pues nada, te voy a dar la palabra para que te presentes un poco. Pues bueno, yo soy Jacinto Batiz Cantera, soy médico de familia, paliativista. Desde hace muchos años me he dedicado a la atención a los enfermos que se encuentran con enfermedades avanzadas, incurables, en fase terminal, y a sus familias, lógicamente, ¿no? He dirigido durante más de 25 años la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, en Vizcaya. Actualmente dirijo el Instituto para Cuidar Mejor del mismo hospital, que se dedica a divulgar, a formar, a investigar y a innovar en cuidados paliativos para cuidar mejor a las personas, ¿no? Y desde esa plataforma pues me dedico a escribir libros, artículos de opinión, en fin, formación a compañeros que quieren dedicarse a los paliativos, a cuidadores no profesionales que necesitan también conocer qué son los paliativos y cómo lo pueden hacer mejor. Y desde esta perspectiva, pues sigo activo en este aspecto, ¿no? He publicado varios libros, también patrono de la Fundación Pia Aguirreche. Soy profesor invitado en varias universidades, ¿no? Universidad del País Vasco, en la Universidad de Deusto, en la Autónoma de Madrid, en varias universidades católicas de Latinoamérica, de Chile, Colombia, Argentina, México. Y como digo, pues ahora mi ilusión y mi trabajo es compartir todo lo que yo he aprendido durante mi etapa asistencial, ¿no? He aprendido tanto de los pacientes y sus familias que no me lo puedo quedar para mí. Entonces lo tengo que compartir con los demás por si les sirve. A mí me ha servido mucho y yo sigo feliz con ello, ¿no? Qué bien, qué bien. Sí que me gustaría que me contaras, ¿no? Un poco quién tiene que trabajar con quién para que los cuidados a las personas que están en esa fase, ¿no?, terminal, y a sus familias se haga de una buena forma, ¿no? Hay que tener en cuenta que partimos de que tenemos que cuidar a una persona que tiene 4 dimensiones, ¿no? La dimensión biológica o física, la dimensión emocional o psicológica, la dimensión social o familiar y la dimensión espiritual o trascendental. Abordar estas 4 dimensiones exige que no lo haga una persona solo, porque, bueno, un médico o una enfermera podría abordar los temas físicos o biológicos, pero igual no podría abarcar lo que son los otros aspectos que he citado, ¿no? Por lo tanto, se necesita hacer a través de un equipo multidisciplinar, pero que trabaje de forma interdisciplinar. Es decir, que no haga cada uno lo suyo y ya está, sino que estemos compenetrados y como en una orquesta que trabajemos y cada uno toque su instrumento, pero de forma armónica y que un director de orquesta pueda coordinar ese trabajo en equipo, ¿no? En este caso, pues suele ser el líder profesional, que en este caso me ha tocado a mí durante 25 años. Yo creo que abordar a estos pacientes y a sus familias, porque la familia también es parte de esa unidad que tenemos que tratar. Aquí la familia no estorba, sino todo lo contrario, nos ayuda mucho y tenemos que trabajar con ellos. Esto exige una coordinación importantísima entre todos los niveles, pero no solamente en esos niveles profesionales, sino además también desde personal de limpieza, los celadores, los administrativos, en fin, todos aquellos que tienen que ver con el bienestar y el cuidado a una persona que se encuentra en esa situación, como nos podemos imaginar, ¿no? O sea, se está hablando de una visión bastante sistémica, ¿no?, en la que todas las personas que están ahí entran a formar parte de un trabajo conjunto que rompe algo que estamos viendo en muchas organizaciones y en muchos sistemas, ¿no?, que es yo hago lo mío, no te metas en lo mío, o sea, y aquí tenéis esa visión ya hace 25 años de empezar a romper, ¿no?, y a empezar a trabajar juntos. Claro. Aquí no podemos decir, si un paciente te viene y te dice, oiga, mire, es que tengo dolor en el pecho al toser. Y dice, no, mire, yo soy otorrino, especialista de garganta, nariz y oídos, y esto no va conmigo, ¿no? Yo creo que tenemos que valorar a la persona dentro de su integridad. Y no solamente, como he dicho, en lo físico, sino todo lo demás. Cuando un enfermo
cuando una persona enferma por una enfermedad de este tipo, de fase terminal, le afecta a toda su persona, a su área emocional, a su área espiritual y a su área social también, ¿no? Ujú. A veces, yo siempre me pregunto, los profesionales sanitarios conocemos muy bien la enfermedad de cada una de las enfermedades, conocemos muy bien los síntomas que nos van a ayudar a diagnosticar la enfermedad, conocemos muy bien los tratamientos que nos ayudan a aliviar esos síntomas y a poder resolver la enfermedad si es posible, pero tal vez lo que no a veces conocemos suficiente es a quién padece la enfermedad, ¿no? Y yo creo que tenemos que conocer que esa persona que tiene esa enfermedad, ese cáncer de colon o esa insuficiencia cardíaca que le va a llevar a la terminalidad, esa persona también tiene valores, también tiene creencias, también tiene relaciones, expectativas. Y cuando enferma, todo su mundo se va abajo y eso tenemos que comprenderlo bien. Por lo tanto, si solamente nos limitamos a hacerlo cada uno desde nuestro trabajo profesional, estrictamente profesional, y lo único que queremos es demostrar nuestra eficacia o nuestra pericia, sin preocuparnos de implicarnos emocionalmente con lo que le está pasando al enfermo, yo creo que no lo estamos haciendo del todo bien. Ujú. Bueno, yo creo que este es un claro ejemplo de donde necesitamos esa coordinación y esa mirada un poco más allá de algo que has mencionado, que es el ego profesional, esa pericia, ¿no? Es cuando estamos en un momento tan vulnerable, ¿no? Como es el final de la vida por cualquier circunstancia, ¿no? Pero necesitas esos cuidados paliativos, ese cariño, ese acompañamiento, ¿no? Hablabas de las 4 dimensiones. Es muy claro, ¿no? Normalmente en la sociedad estamos hablando de que necesitamos más colaboración, más coordinación, más olvidarnos de nuestros egos, de nuestras historias, pero luego en la práctica se nos olvida que eso hay que hacerlo, ¿no? Y vosotros en el Hospital San Juan de Dios ponéis en marcha esta coordinación. Entiendo que con alguna persona como tú que tiene esta sensibilidad, este liderazgo, ¿no? Voy a hablar un poco de las características, ¿no? De quién pone en marcha esto y qué características tiene que tener para que esto se haga así, ¿no? Sí. Bueno, pues para que te hagas una idea, yo era médico de urgencias en el hospital y estuve 10 años siendo médico de urgencias. Estaba en la puerta de urgencias y lo mismo atendía pues una persona que se había roto la pierna, o alguien que venía con un síntoma de infarto de miocardio o alguien que tenía una apendicitis y había que operarlo. Bien. Pero el director del hospital un día me dice, oye Jacinto, nos mandan un enfermo que está en coma irreversible, que de esos que no se despiertan, pero que ya no puede estar ocupando una cama cuando ya no se puede hacer nada, no tiene familia. Y bueno, San Juan de Dios siempre acoge a todos aquellos que necesitan, porque ese es el carisma de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y me dijo, ¿tú serías capaz de cuidar a este enfermo si lo ingresamos aquí? Y digo, bueno, pues sí, por supuesto. Y empezamos la unidad de paliativos cuidando a un enfermo en coma, irreversible. Es decir, yo simultaneaba mi trabajo de urgencias con el cuidado a este enfermo. Y fue entonces cuando me di cuenta que, hombre, hay más cosas que hacer además de curar, ¿no? Que era cuidar a una persona que no se podía cuidar él solo y que había que procurarle todos los cuidados y encima no tenía familia. Y a partir de entonces empezamos a ver más enfermos de estas características porque parece ser que lo hicimos bien y nos iban mandando enfermos de estas características hasta que al final vimos que, hombre, esta es otra forma también de hacer medicina, ¿no? Teníamos la visión siempre de la medicina preventiva, con las vacunas, con la prevención, con chequeos y tal, la medicina curativa, de operar, curar las neumonías, operar las apendicitis. Y ahora habíamos aprendido que cuando no podemos ni prevenir ni curar, pues tenemos que hacer algo más, que es la de paliar, cuidar, ¿no? Y ahí es donde yo profundicé un poco cómo hay que hacer esto, pues recurrí a gente experta, me formamos un pequeño equipo dentro del hospital con estas características y fuimos haciéndolo. Esto empezamos en 1993 y hasta el día de hoy que bueno, pues es una unidad referente, ¿no? Para que te hagas una idea, es una unidad referente, pero que nos ha costado sudor y lágrimas para llegar donde estamos, ¿no? Porque de entrada
queríamos también que la sanidad pública del País Vasco, Osakidetza, concertara camas con nosotros, porque hasta entonces solo podíamos atender a enfermos a través de la Fundación Benéfica Aguirre, que siempre nos había ayudado y fue quien facilitó el que se construyera este hospital en 1924. Y bueno, pues las autoridades sanitarias no había forma de que hicieran un concierto con nosotros, ¿no? Tal vez porque era un hospital católico, en fin, no lo sé. No tenía unas características que al gobierno de entonces, de la época, le podría satisfacer. El caso es que yo me propuse escribir mi tesis doctoral sobre la importancia del Hospital San Juan de Dios de Santurce, de lo que había hecho este hospital a los vizcaínos dolientes desde 1924 que se construyó hasta el 2014, que era cuando yo había cerrado ya mi tesis doctoral, y cuando ya la tuve terminada, que me costó 3 años, invité a las autoridades sanitarias del País Vasco a que vinieran a la defensa de mi tesis doctoral. Yo la defendí en enero del 2016, por eso soy ahora doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad del País Vasco. Y en diciembre del 2016 de ese mismo año, el Lehendakari Urkullu vino a inaugurar la unidad concertada con nosotros 15 camas. Es decir, me costó hacer la tesis doctoral para que el gobierno vasco se convenciera de que esto. Hoy en día tenemos 21 camas concertadas. Es decir, todo ha sido esfuerzos para poder conseguir cosas. Y esto, bueno, este ánimo te lo da los enfermos que te piden ayuda y que tú dices, bueno, voy a ver si les ayudo a no sufrir, pero también a que sea una atención más justa, equitativa y que haya un compromiso social y político, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de claro impacto de la práctica a la academia, o sea, se lleva datos de la práctica a la academia, se estudia y del estudio académico de esa tesis doctoral se lleva a la política, ¿no? Y a la toma de decisión, ¿no? Esto es un claro ejemplo que habría que poner en valor para que se vea un poco esa trayectoria, ese esfuerzo, empeño, colaboración, trabajo que llega hasta tener un impacto real en la vida de las personas que están en esas camas y de sus familias, ¿no? Y de aquellas que no tienen familia pero que necesitan esos cuidados, ¿no? Sí, yo he tenido la libertad, ¿no?, de no depender de nadie desde el punto de vista institucional, salvo de mi institución, San Juan de Dios, a la que yo me debo y siempre que actúo, pues tengo en cuenta si mi actuación le va a perjudicar o le va a beneficiar. Y como siempre tengo que beneficiar. Pero nunca he tenido condicionamientos por condiciones políticas o por condiciones contractuales por trabajar en un servicio público de salud. Si en este caso yo tenía la libertad de hacer las cosas como creía que era lo mejor para mi paciente y para su familia, ¿no? Por lo tanto, pues eso, por eso he escrito muchos artículos de opinión y muchas veces pues un poco duros, que por los que me he sentido y además he recibido algunas amonestaciones, pero bueno, no me importaba porque yo lo que contaba era lo que estaba viviendo día a día y ponía en voz aquello que los pacientes no lo podían poner porque no se veían en condiciones de hacerlo, pero a mí me parecía justo, ¿no? Yo empecé. A mis 12 años entré en el seminario de Derio para ser sacerdote. Estuve 7 años en el seminario y a los 19 años, cuando yo iba a empezar a estudiar filosofía, pues un grupo de seminaristas queríamos formarnos también con carreras civiles para irnos a la misión de los ríos, que era la misión diocesana, ¿no?, que teníamos, ¿no? Y entonces el obispo de entonces nos dijo, bueno, queríamos 15, queríamos ser médicos, además, hacernos médicos, para ir de médicos y sacerdotes a los ríos o donde fuere. Y él nos dijo que no, que medicina no. Al final nos marchamos del seminario, hicimos medicina, de los 19, 15 somos médicos. Y entonces esto que aprendimos en el seminario, de esa generosidad del cristiano que tiene que ayudar a los demás, pues esto nos motivó a hacer una carrera o una profesión que iba a ayudar, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo me hice médico, pero sin olvidarme de las raíces que yo había aprendido en el seminario. Por lo tanto, yo volvería al seminario otra vez si tuviera que volver a hacer las cosas, porque ahí aprendí a acercarme a las personas, ¿no? Y bueno, pues
Por eso digo siempre y escribo en mis artículos que la ciencia tiene que estar acompañada del acercamiento humano. Si no, no podremos ayudar a estos enfermos que sufren cuando está llegando su final. Bueno, eso está cada vez más en papel en las políticas europeas. Este Human Centered Approach, vamos a intentar que se cuide a las personas, se haga tecnología para las personas, se hagan soluciones pensadas en clave humana, ¿no? ¿Cómo todo esto empieza a generar un movimiento, y entiendo que dentro del hospital y en el entorno del hospital y con las familias, de colaboración, ¿no? ¿Cómo se consigue motivar y cómo se consigue esa visión común para hacerlo, ¿no? Primero, cambiando la idea de jefe a líder, ¿no? Si eres jefe, te van a seguir, pero porque eres el jefe. Si eres líder, te van a seguir porque tú estás dando ejemplo de lo que hay que hacer. Y yo creo que cambiar ese paradigma es fundamental. Yo he intentado ser líder y he convencido, o por lo menos me han seguido mis compañeros y compañeras del equipo a hacer aquello que veían que yo hacía. Al principio éramos pocos y luego fuimos haciendo más. De entrada, este mismo año, el último libro que he publicado se titula Medicina Paliativa Juan de Diana. Casi 100 testimonios de profesionales de la Orden de San Juan de Dios, enfermeras, psicólogos, médicos, celadores, voluntarios, limpiadoras, que explican cómo se sienten cuidando a las personas. Y ahí se explica un poco ese movimiento que hacemos. Pero indudablemente esto ya se está extendiendo, ¿no? Ahora mismo hay una plataforma que se llama paratipaliativos.org, en la que también estamos empoderando a la sociedad de lo que son los paliativos para que todos estemos implicados, no solamente los profesionales, sino también esto es una responsabilidad de la propia sociedad, ¿no? Bueno, estamos llegando a la cuádruple hélice, contar con los diferentes actores que tienen que formar parte de muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Has hablado de profesionales, en este caso de la medicina y de todos los que están alrededor del hospital. Has hablado de los decisores políticos, has hablado de la academia y ahora ya has traído a la sociedad, ¿no? A la ecuación. ¿Cómo hacemos para explicar esta responsabilidad, ¿no? de cada uno desde donde esté para que nos impliquemos? En este caso es paliativos, pero lo podríamos llevar a muchos otros ejemplos, ¿no? ¿Cómo le podemos transmitir eso, ¿no? a la sociedad? Yo creo que hay dos claves, ¿no? Una clave sería la divulgación, ¿no? La divulgación, pero de forma que se entienda. Y la mejor forma de que esto se entienda es con testimonios vividos por las personas que han vivido esta situación. Y la segunda clave es la formación, tanto a profesionales como a familiares, a cuidadores no profesionales, etcétera. Generalizar una formación básica a los profesionales que tienen que atender a las personas. También dar a conocer a la sociedad lo que son los paliativos para que cuando se les ofrecen los paliativos no los rechacen porque piensen que es una etapa en la que ya es el final y se les está diciendo, bueno, es que te vas a morir y tienen miedo y no quieren ir, sino para que explicarles que los cuidados paliativos no tienen que ver con la muerte, sino tienen que ver con la vida y que les van a cuidar la vida mientras esa vida esté ahí. Y que van a tratar de no prolongar sus días, sino va a ensanchar cada día, ¿no? Para que se encuentren mejor. Y como digo, la formación a los profesionales, porque si invertimos en formar, estamos invirtiendo en cuidar mejor. Sigues formando, sigues liderando, ¿no? ¿Qué limitaciones has encontrado? ¿Ya has ido apuntando algunas? Sí, claro, hombre, no es lo mismo que si a mí me hubiesen dicho, oiga, mire, le llamamos a usted para que dirija esta unidad que la tenemos ya diseñada, pues sería muy distinto a lo que yo tuve que hacer. Oiga, mire, tenemos a este enfermo, organice usted algo para cuidarle bien. Esto exigió pues una especie de artesanía, ¿no? De ir poco a poco viendo lo que necesitaba el enfermo y a ver cómo lo podríamos organizar. Las limitaciones, yo de verdad que no las he tenido porque la dirección de mi hospital siempre me lo ha facilitado todo, con lo cual me ha dado flexibilidad para organizar, pero sí me consta que compañeros míos sí han tenido dificultades, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos meses en la que un compañero nuestro que se dedica a los cuidados paliativos pediátricos fue amonestado por atender a
a una niña fuera del horario laboral, ¿no? Por lo tanto, esas limitaciones rígidas, esa inflexibilidad organizativa puede ser dificultades, cuando en realidad los niños no eligen las horas para morirse, ¿no? Sino que es cuando tiene que ser. Y eso sí frustra mucho a los profesionales cuando te limitan, ¿no? Bueno, ahí estás hablando de una cultura organizacional que va en una dirección o en otra. Genera confianza y confía en las personas que tienen que liderar esto y son flexibles y generan esa cultura emprendedora o intraemprendedora, ¿no? De, bueno, esto no existe, hay que inventárselo, hay que hacer nuevos procesos, hay que hacer nuevas cosas. O una cultura que es más inflexible o menos propicia a generar nuevas dinámicas que son necesarias para que las cosas cambien y se adapten, ¿no? Mira, tú has mencionado la palabra cultura, ¿no? La Fundación Pia Guirreche, de la que yo soy patrono, y en el 2022 empezó a funcionar. Yo escribí un libro que se titula Hacia la cultura paliativa y fue cuando acuñamos esa palabra, hacia la cultura paliativa, porque teníamos que tratar de transmitir a la sociedad que, oiga, tenemos que tener otra actitud ante las personas, ¿no? Porque las personas se enferman y el enfermo es una persona, no es una cosa que viene a que le arreglemos porque se ha estropeado. Es una persona, como he dicho antes, con 4 dimensiones que tenemos que tratar de coordinarnos para que podamos arreglarle todo aquello que se ha estropeado, pero sin que se dé cuenta que le estamos sustituyendo o arreglando por piezas, sino que estamos atendiéndole de forma integral. Y esto es la cultura que yo creo que tenemos que transmitir, ¿no? Cuando hablamos de humanizar la medicina, a mí se me dice, y yo hablo mucho de esto y se me suele decir, hombre, pero la medicina es humanizada. Le digo, sí, pero se ha deshumanizado a expensas de la hipertecnificación. Y tal vez me he equivocado en decir que hay que humanizar la medicina. Lo que hay que hacer es rehumanizarla. Bueno, esto resuena muchísimo con EO for Good. Nosotros hablamos de una triple transición social, primero, digital y medioambiental. Y las 3 tienen que ir de la mano. O sea, hablamos de esa visión sistémica, donde, bueno, pues si nos centramos demasiado en la tecnología, nos olvidamos de que las personas, de que todo lo que hagamos en la tecnología tiene que ser para servir a la tecnología y para servir a un mejor planeta, ¿no? Y esto llevado a vuestro caso se ve muy claro, ¿no? Porque estamos hablando de personas en situaciones muy vulnerables, ¿no? Personas, sus familias, su entorno y bueno, pues en esto se ve muy, muy claramente. Es que yo creo que los cuidados paliativos tienen que estar dentro de un ecosistema asistencial, ¿no? Y tienen que formar parte. Porque ya vemos la necesidad. O sea, hay más de 80.000 personas que todavía no tienen acceso a los cuidados paliativos en nuestro país, ¿no? Con lo cual, algo tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos que colaborar todos, no solamente los sanitarios, sino tiene que haber voluntad política, por un lado, tiene que haber también sensibilidad social y, bueno, entre todos yo creo que podemos hacer que sea un ecosistema mucho más agradable para todos, ¿no? Oye, si alguien se nos acerca después de oír este podcast y nos dice, oye, yo quiero formar parte de este movimiento solidario, de apoyo voluntario, ¿no? ¿Tenéis alguna vía? Yo creo que os podéis acercar a paratipaliativos.org y creo que el correo, si no recuerdo mal, es información@paratipaliativos.es. Pero si no, dirigiros a la Fundación Pia Guirreche, que es la que está liderando un poquitín esta plataforma social, ¿no? Ciudadana, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que sí. Además hay muchas instituciones adheridas, más de 50 instituciones adheridas a esta plataforma, así que os animamos a que si también os queréis adherir, pues será un apoyo muy grande para que esto se desarrolle con más fuerza. Se amplifique, ¿no? O se multiplique todo lo que podamos. Recordar eso, paratipaliativos.org. Solamente que, bueno, para mí es un placer compartir con todo aquel que tiene interés en estos temas, ¿no? Y bueno, pues creo que de esta forma también contribuimos a sensibilizar más a la sociedad
Y bueno, pues estamos en un momento de que las personas sufren, pero nosotros tenemos que ayudar a que ese sufrimiento esté más aliviado. Ya que nos tenemos que morir, que nos moramos, pero sin sufrir, ¿no? Y yo creo que esto es lo importante, ¿eh? O eres un ejemplo, Jacinto. Yo me alegro muchísimo que hayas podido estar con nosotros, que hayas podido compartir, ¿no?, esta experiencia de liderazgo, de generación de nuevas formas, de esa mirada tan humana, ¿no?, a la vida y a la muerte, ¿no?, y de acompañamiento, y que, bueno, y que esto nos inspire, ¿no?, a ser mejores como sociedad y a tener esa mirada esperanzada, que hay cosas que se pueden hacer, ¿no?, y se pueden hacer bien. Así Seguro que sí. te agradezco muchísimo. Vale, si tuviéramos que animar a la gente a pensar en los cuidados paliativos, ¿qué le diríamos? ¿Qué son los cuidados paliativos? Son los cuidados del confort, ¿eh? Son los cuidados que no tienen que ver con la muerte, sino tienen que ver con la vida. Tienen que ayudar a que el enfermo no sufra mientras se muere. Vale, todos nos vamos a morir, con lo cual en algún momento igual podemos necesitar, ¿no?, cuidados paliativos. Sí, más de 80.000 personas cada año necesitan cuidados paliativos y no tienen posibilidad de acceder a ellos. Los cuidados paliativos son importantes porque son necesarios y porque van a ayudar a que la persona que sufre y que está sufriendo sea aliviado y al menos fallezca en paz y sin sufrimiento. Y mi última pregunta: ¿cómo generamos una colaboración integral, más coordinada, de todo lo que se necesita para estos cuidados, ¿no?, de las personas en sus últimos momentos? Pues con una actitud compasiva desde la responsabilidad ciudadana, desde la responsabilidad de los que dirigen nuestro país, desde la responsabilidad, voluntad política, diríamos de alguna manera, o responsabilidad política, y desde la responsabilidad profesional, que os aseguro que no hace falta insistir, porque los profesionales tenemos muchas ganas de ayudar en estos aspectos. Lo que hace falta es que nos ayuden y que nos den recursos formativos, recursos asistenciales para poderlo hacer. Pues nada, muchísimas gracias, Jacinto. Es un placer. Y ahora me voy a Las Arenas también, porque a través de la Fundación Pia Guerreche estamos impartiendo un curso a inmigrantes de distintas nacionalidades de Latinoamérica y Marruecos para ayudarles a que sepan cuidar a las personas, ¿no? Ya sabéis que es un colectivo de cuidadores que necesitan también una formación básica en paliativos para que cada día lo hagan mejor. Y en esto estamos colaborando a través de la Fundación Pia Guerreche con la Fundación CORE. Ajá. ¿De Bueno, acuerdo? estáis haciendo ahí colaboraciones Sí, y formaciones, ¿no? Vuelves a insistir otra vez en es esa formación, sí, una formación formación. Ujú. sí, adecuada a las necesidades de estas personas que bueno, son contratadas y son llamadas para cuidar a personas dependientes o personas que se encuentran con dificultades acompañadas por sus familias, ¿no? Ujú. Muy bien, pues nada, ánimo con la labor, y que sigas con esa energía y esa motivación que contagia. De acuerdo, muchas gracias.